promoviendo desarrollo social de IPRODES. Fue directora general contra la violencia de género entre 2015 y 2016 y trabajó como gerente de la mujer en la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 2014. Directora de Amnistía Internacional Perú del 2008 al 2011. Tenemos también a Juan Carlos Caguirgos, PhD en Historia Latinoamericana por la Universidad de Florida, docente de la Católica, coordinador del Departamento de Antropología de la Católica, y los temas de docencia y de investigación en los cuales está interesado son etnicidad, racismo y género. Tenemos también a Pilar Aguilar, candidata en formación y miembro de OCAR. OCAR es el organismo que reúne a los candidatos latinoamericanos. Actualmente está cursando la maestría de Estudios Culturales de la Católica y es especialista en temas de violencia. Elizabeth Howard, licenciada en Psicología Clínica por la Católica, psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y miembro del comité de la IPA COUAP, que es el miembro del Comité de Mujeres y Psicoanálisis. De la IPA es la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Entonces tenemos esos invitados convocados a iniciativa de los candidatos en formación de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, una iniciativa de ellos, en una propuesta que viene con combinación del COUAP, que es el Comité para las Mujeres y Psicoanálisis, y OCAR, que es la Asociación, como les decía, Psicoanalítica Latinoamericana. Entonces estamos bastante bien representadas y bastante bien organizadas. Esta conferencia, más allá, la violencia contra las mujeres, más allá de las violadoras, de víctimas y violadores, pretende inaugurar, no inaugurar, sino continuar, en realidad, porque ya hemos tenido otros diálogos de este tipo, un diálogo interdisciplinario. Como ven, tenemos abogados, ciencias sociales, psicoanalistas, y no solamente trabajar desde lo multidisciplinario, sino lo interesante es poder combinar pensamiento de instituciones privadas, como son la SPP y la Católica, con el Estado, y poder dialogar, intercambiar y contribuir y enriquecernos mutuamente. Más allá es una palabra que es cara a los psicoanalistas. La ponencia pretende ir más allá del conflicto individual para adentrarnos en la violencia contra las mujeres, toma social, más allá de lo individual hacia lo social. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con los ponentes. Va a comenzar Lizzie Howard, psicoanalista. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a plantear tres ideas. La primera tiene que ver con la sobreexposición de este tema hoy en día, como cuál es la respuesta. Hace más de 30 años el movimiento feminista propuso el tema de la violencia contra la mujer como una denuncia, y fue, digamos, algo muy nuevo, porque se estaba postulando un comportamiento visto como normal, como algo que no lo era, ¿no? Hoy en día, digamos, otra vez el tema contra la violencia es puesto en un nivel público, quizás también con mucha indignación por los cuadros que vemos y la crueldad también con que se observa, ¿no? Gracias también a estos nuevos movimientos de jóvenes y a las redes sociales, estamos otra vez convocadas discutiendo este tema. Esto constituye un avance en el sentido de cómo se cambia también el sentido común de una conducta que aparece como normalizada a algo que no lo es, ¿no?
Sin embargo, a mí me gustaría reflexionar un poquito sobre lo que pasa. Y había traído a un autor, Christopher Bolas, que habla que hoy en día nosotros vivimos una era del concierto, ¿no? A propósito de un trabajo que él hace, en donde los sujetos están como abrumados por múltiples cargas de la vida cotidiana. Precarización de la vida, trabajo, expectativas de éxito, acumulación de riqueza, y entonces hoy en día las personas están como apuradas, porque además una característica de la época actual es que el internet y las redes sociales son el modelo tanto de conocimiento como de vínculo, ¿no? Entonces los sujetos están apurados, tienen que hacer todo rápido, y él propone este concepto de que en vez de la represión de la época de Freud, ahora los sujetos están oprimidos, ¿no? El mecanismo es la opresión, es decir, todo esto genera dificultades para pensar, en la capacidad de pensar. Hay como huellas o como, digamos, vacíos que no permiten pensar las cosas que están viviendo. Entonces, en vez de tener como el prima la imagen hoy en día, la imagen tiene mucho más peso que la palabra. Entonces, el insight, la mirada hacia adentro, está sustituido o desplazado hacia la mirada hacia afuera. Y esto me parecía interesante porque la represión como mecanismo para nosotros los psicoanalistas consiste en eliminar los contenidos de algunas ideas y llevarlos fuera de la conciencia. En cambio, lo oprimido es más bien una alteración de la capacidad de pensar. Las personas se ponen en un estado como medio hacerse la vista gorda frente a determinadas circunstancias, que creo que es lo que de alguna manera ha pasado con el tema de la violencia, ¿no? Y entonces me ponía a pensar cómo, por ejemplo, tantas mujeres que no pueden denunciar o que sufren violencia están un poco probablemente en este estado, ¿no? Como que no pueden pensar el propio peligro del cual están rodeadas, y muchas de ellas terminan como víctimas de este asunto, ¿no? Confrontadas, digamos, con este no poder pensar, este miedo, ¿no? Y la segunda idea, voy a plantear así algunos temas como para poder conversar después. El segundo tema que me parecía interesante es cómo hay una respuesta maniquea o decidida para el lenguaje de nosotros frente a este problema, ¿no? Yo lo que veo es que la discusión sobre violencia está planteada en términos cerrados, ¿no? Dicotómicos, hombres versus mujeres, malos versus buenos, bueno, víctimas y agresores que de alguna manera lo son, pero que creo que es más allá que eso, ¿no? Y este pensamiento dicotómico es propio, digamos, de los primeros años de vida de los niños, entonces, y también de los grupos y también de las instituciones, ¿no? En donde todo lo malo se pone afuera y todo lo bueno se queda, ¿no? Y en donde se proyecta, digamos, este mecanismo de proyección, eso lo vemos muy frecuentemente en los pequeños grupos, en las instituciones, en las sociedades, ¿no? Frente a la necesidad externo y el miedo a ser aniquilado, se promueve, digamos, o se da esto, ¿no? Se idealiza lo bueno y se denigra excesivamente lo que se considera malo, ¿no? Y de alguna manera algo de esto hace que no se pueda pensar más allá de esta solución dicotómica, ¿no? Evidentemente la urgencia lleva a la acción, y si bien es cierto que estamos en situaciones de urgencia porque hay probablemente la cantidad de casos que vemos es impactante, también es cierto que creo que deberíamos de pensar, o en todo caso reflexionar más allá de eso. Creo que estar acá es una de esas posibilidades, ¿no? Es verdad que
Esto también, como ha dicho antes de María Pía, es una punta del iceberg de una serie de asimetrías y desigualdades y otras violencias acumuladas también en nuestro país, ¿no es cierto? Hay una indignación que es natural, que es sana, pero también se corre el riesgo por momentos de excluir sentimientos como la empatía, la preocupación por otro y la posibilidad de poder integrar estos dos aspectos, ¿no? Y lo último que quería decir, si es que me alcanza el tiempo, es que hay una especie de ilusión en que la violencia se va a erradicar con un cambio conceptual, ¿no? Y nosotros más bien planteamos que es mucho más complejo que eso, ¿no? Los primeros vínculos de una persona para la constitución, digamos, de su subjetividad son cruciales. Pero, bueno, no voy a entrar en el desarrollo de todo el aspecto individual de la constitución de la subjetividad, pero creo que el concepto de pulsión para el psicoanálisis es clave, porque de alguna manera la pulsión ya viene condicionada por una serie de aspectos sociales, históricos, de materialidad de vida, de género, que hacen que desde el primer momento el infante humano ya esté dentro de una cultura, dentro de un medio que le va a permitir desarrollar o no aspectos positivos de su propio narcisismo y de su identidad, ¿no? Entonces, la agresión tiene que estar integrada a la vida. La agresión es distinto que la violencia. Y el conflicto para nosotros es el motor del desarrollo. Sin conflicto no hay avance, hay estancamiento. Entonces, creo que el tema de la violencia, todo este desarrollo tiene que ver no con lo que se hace, con lo que se dice, sino con cómo se representa, digamos, el mundo, los vínculos, el mundo interno, el mundo externo, y todo eso va a hacer que la aproximación a la violencia sea mucho más compleja, ¿no? Es más, podríamos hablar de violencias, no de una sola violencia. Y en ese sentido, solo quiero mencionarlo también, el tema de una noción que me parecía bien interesante para entender esto es la noción de patriarcado, que lo plantea una antropóloga feminista, Rita Segato, que plantea que el patriarcado lo propone como una suerte de inconsciente colectivo en el que estamos tanto hombres como mujeres, y que es un sistema, digamos, que otorga significaciones simbólicas y a los comportamientos, a las conductas, a las civilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces es como un sistema en el cual estamos inmersos todos, hombres y mujeres, reproducimos, y aunque estamos ubicados de una manera simétrica, reproducimos también estas representaciones patriarcales, ¿no? Y bueno, nosotros psicoanalistas también estamos allí. Quería... ya, ya, entonces me quedo ahí después. No, esto tiene que aprender. ¿Ahora sí? Bueno, yo voy a leer. Yo en realidad cambié de derecho psicoanálisis porque me di cuenta que los psicoanalistas leían. Y como yo, la verdad, tengo la mente un poco desordenada y muchas ideas, he decidido ordenar el texto y leer. Entonces voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre violencia desde las disciplinas que, digamos, que inspiran mis divagaciones últimamente, que son el derecho, el psicoanálisis y los estudios culturales. Primero quería decir que me gusta mucho el título del encuentro de hoy, porque yo ya había declarado varias veces que
Estaba radicalmente en desacuerdo con el hashtag de Perú País de Violadores. Porque cuando decimos Perú País de Violadores estamos poniendo el foco en el violador individual y se lo estamos quitando al sistema que lo produce. Pero más grave aún, estamos acomodándonos en un discurso que nos alivia de la responsabilidad de preguntarnos por las causas de la violencia. Si son monstruos, con encerrarlos de por vida o matarlos, podríamos dormir tranquilos. Pero negarles la condición humana es solo un recurso para evitarnos el dolor de mirarnos en ese espejo. Si es humano, es nuestro. Y por cada violador, maltratador o homicida que encerremos, que castremos, que matemos, el sistema seguirá produciendo. ¿Será que nos resulta intolerable aceptar que las causas de la violencia vengan de nosotros mismos? De los vínculos fallidos y frustrantes con los primeros sujetos supuestos a ofrecer amor y cuidado. De la dificultad de quienes cumplen funciones materna y paterna, de acoger en su deseo y de transmitir la ley. Difícil también aceptar, como dice Freud, que la agresividad en nuestra dotación, pulsional, y por eso el otro no representa solo un colaborador, sobre todo en estos tiempos de individualismo y de regulación, sino un objeto para satisfacer nuestras pulsiones agresivas, para explotarlo y para aprovecharlo sexualmente. Se ha demostrado que el aumento de penas, ni siquiera en la capital, disuade la pulsión del muerte. Cometemos un grave error si no incluimos en la investigación del problema una de las variables esenciales del acto delictivo, la motivación inconsciente, las huellas que ha dejado o no ha dejado la ley. En los lugares donde la pena de muerte se aplica, la violencia es mayor. Ha tomado mucho tiempo para que la humanidad abandone la justicia del talión. Tocarle la puerta al derecho penal para que se incrementen las penas, para que se instale la pena de muerte, saciaría nuestra sed de venganza, pero no solucionaría el problema. Hoy vemos a los nuevos jueces, los medios, cometiendo trabajos militares en estrados judiciales en los que se juzga y condena con nuestra venia a quienes son denunciados. Saludo el valor de las que se atreven a hablar, pero quienes tienen que juzgar son los tribunales. De lo contrario, estaríamos siendo cómplices del socavamiento del Estado de Derecho, que es otra conquista del Estado de la civilización. La violencia es también un asunto político y no solo un tema judicial. Deberíamos recoger el consejo de Juliet Mitchell y no permitir que la indignación nuble nuestra capacidad de análisis. Me parece importante recordar que hasta hace poco las mujeres teníamos la obligación de llegar al apellido del marido. No podíamos contratar sin su consentimiento. Hasta hace no mucho teníamos el deber de obediencia y los maridos el derecho a corrección. Que hasta 1931 la pena por el asesinato de una mujer adúltera era de 3 años. Y que antes de eso se consideraba no solo un derecho, sino un deber lavar con sangre la honra. Las leyes cambian. Tenemos una legislación bastante aceptable en materia de violencia. Hasta hemos logrado que se tipifique el feminicidio. Sin embargo, las mentalidades no cambian automáticamente. Hemos puesto la mayoría de los huevos en la canasta de lo jurídico. Y aunque tengamos leyes protectoras, aún sigue siendo legítima la descarada protección del honor masculino por curas, policías, operadores jurídicos, públicos en general. Es el residuo de la cultura del honor. La sociedad es un conjunto que engloba diferentes grupos, cada cual con sus representaciones del mundo, del amor, del sexo, de los lugares que deben ocupar hombres y mujeres. Raymond Williams explica que hay elementos de la cultura que son hegemónicos, emergentes y residuales. En una sociedad tan fragmentada y desigual como la nuestra, las diferencias en las mentalidades de los grupos que la conforman son enormes. Si aplicamos estas categorías al fenómeno que nos ocupa, podríamos decir que el patriarcado, aunque tocado, sigue siendo hegemónico. El feminismo, la teoría de género, la lucha por la igualdad serían emergentes. Y el movimiento con mis hijos no te metas, la cerrada defensa de la iglesia de la pederastía, la mayoría del Congreso, el ministro Wexler, serían la expresión de lo residual, que pugna a brazo partido por su emergencia. Los elementos conviven. Tengo un montón de ejemplos, pero no sé si tenga mucho tiempo. Por ejemplo, la jueza Pacheco absolviendo a Adriano Pozo, que fue el que arrastró por el hotel a Contreras, absolviéndolo al lado de una legislación bastante aceptable. La figura de la emoción violenta, que es atenuante de los crímenes, al lado de una tipificación de feminicidio. El concurso de Miss Perú a la par de las medidas de violencia,
Independientemente de si se hizo para vender o no, a mí me pareció que lo más interesante que convivían estas dos cosas en ese escenario. En España, los policías investigando la conducta de la joven violada por esta manada de jóvenes. Un juez de Oporto justificando en una sentencia la violencia en un caso de infidelidad, al lado de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Está muy presente ese pasado reciente. No se ha producido una auténtica ruptura con respecto a la tradición patriarcal. El proceso de la modernidad ha generado una gran fragmentación entre grupos de individuos. Algunos que se han integrado más o menos a las propuestas y modelos de la modernidad y otros excluidos no solo de estos discursos, sino en general de lo económico, lo político, lo cultural. La exclusión no solo genera reacciones defensivas de retorno a los viejos modos de relación, sino violencia mortal. Derrida dice que el tránsito trabajoso desde la barbarie a la civilización debe entenderse como un proceso de dinámica evolución, en los que hay componentes de la comunidad que actúan como agentes de cambio y otros que procuran frenar. Es ahí de donde viene la violencia. Han cambiado radicalmente los lugares que ocupábamos las mujeres. Para muchos hombres ha desaparecido su sentido del mundo, el piso donde estaban parados. Las mujeres hemos cobrado autonomía, ocupamos lugares de poder y de prestigio. Les hemos quitado su lugar. Por eso la violencia y la violación son actos punitivos y disciplinadores que pretenden poner a la mujer en su sitio. Podemos pensar la violencia contra las mujeres desde el lado de la masculinidad herida, avergonzada, desrespetada, y la violación y el feminicidio como la venganza de los hombres que han sido desplazados de sus lugares, que viven la política de igualdad de sexos como una humillación, aguantan, se convierten en depósitos de ira, como el indio del cuento de Ventura García Calderón, la venganza del conde, búsquenlo, si no lo han leído. Y luego cobran venganza con el asesinato. Buscando material para un trabajo de la maestría, encontré dos casos. El de un dentista argentino que mató a sus dos hijas de 24 y 26 años, a su esposa y su suegra, armado de una escopeta, simbólico, ¿no? Lo que más me interesó, además por supuesto del horrendo crimen, fue que para muchos se convirtió en un ídolo mediático. Se han escrito libros sobre él, se han compuesto canciones, se le han hecho un montón de entrevistas. ¿Por qué? Porque se presentó como una víctima del desprecio de las mujeres, porque mató por todos los que no se atreven. Ricardo Barrera, que era el dentista reivindicaba ser el padre de familia, el jefe del hogar, el hombre de la casa. Quería que lo atendieran, que lo respetaran. Siempre hubo un menosprecio de lo paterno, y es consoledad. Gonzalo Garcés, un crítico argentino, responde que cada hombre que sintió su divinidad menoscabada por la pérdida de los privilegios, por la angustia frente a lo incierto de su lugar en el mundo, vio en Barrera la imagen de su propia violencia contenida. Por eso es por lo que alguien como Barrera se convierte en un héroe, porque este acto, como muchos otros, son vividos como actos que liberan a través del pasaje al acto de otros, que ofrecen como recompensa la posibilidad de venganza por todos. El 6 de diciembre de 1989, un joven de 26 años que había intentado más de una vez ingresar a la Escuela Politécnica de Quebec, sin éxito porque las mujeres habían cubierto los cupos. Paréntesis, Hitler ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Viena, porque los judíos habían tocado mucho de cupos. Este joven se presentó armado de un rifle semiautomático, puso en fila a las mujeres y disparó asesinando a 14. Luego se mató. En su nota suicida culpaba a las feministas a las que acusó de arruinarle la vida. Decía que las mujeres mantenían sus privilegios sin importarles arrebatárselos a los hombres. Fue un asesinato contra mujeres por haber entrado en un mundo de hombres. Un sector de la sociedad canadiense también lo elevó a la categoría de héroe. James Gilligan, que vino al umbral del milenio, algunos recordarán de él, un psiquiatra estadounidense que trabajó toda su carrera en prisiones y hospitales mentales con los asesinos más crueles, habla de la venganza y el orgullo para explicar muchas de las conductas de esos internos. Dice que cuando preguntaban a los internos por qué asaltaban y mataban, ellos repetían siempre, porque fui desrespetado.
Dice Gilligan que esa palabra formaba parte de su vocabulario moral y emocional. Nunca conseguí tanto respeto en mi vida como cuando apuntaba con mi pistola a alguien, le decía. Cuando les preguntaba qué es lo que querían conseguir aún a costa de la cárcel o el riesgo de muerte, respondían: orgullo, dignidad, estima. Rita Segato, refiriéndose a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, habla de violencia expresiva y dice que los crímenes cumplen la función de un sistema de comunicación. Para ella los feminicidios son mensajes emanados de un sujeto autor y los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los que la hablan, aun cuando no participen directamente en la acción enunciativa. Esos crímenes no les hablarían solamente a las mujeres para disciplinarlas, sino que también emiten mensajes a la comunidad masculina. Sobre violencia sexual, sostiene que una violación no es una anomalía de un sujeto solitario, es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad. Podríamos hablar de estos asesinatos que se dan en todo el planeta como un movimiento. Podríamos decir que van formando depósitos de insatisfacción que ofrecen como recompensa la posibilidad de venganza. Peter Sloterdijk, un filósofo alemán, en La ira y el tiempo, sostiene que en la sociedad contemporánea la ira ha vuelto y nos recuerda que la forma natural de desahogar los sentimientos de resentimiento es emprender la venganza tanto a nivel individual como a nivel social. Hoy en día ha vuelto la ira, la indignación a la sociedad. Está más presente que antes. Para el filósofo, la cólera no es un sentimiento primario, sino un sentimiento reactivo por el orgullo herido. Sloterdijk habla de bancos de ira, y para él, en el siglo XIX, los partidos de izquierda recogían esos sentimientos que se acumulaban en la sociedad para transformarlos en autoafirmaciones. Pero hoy en día, a falta de esas instancias, dice, la gente se ve obligada a llevarse la ira a la casa y meterla bajo el colchón. Pero nosotros sabemos que ahí no se queda. Ahí como que... Me siento un poco extraño con esto en la cabeza y además no me escucho a mí mismo, me escucho a través de como un eco, creo que así es mejor. Bueno, por problemas técnicos, yo no sabía qué decir en realidad cuando me invitaron y pensé que probablemente iba a ser el único que iba a hablar cosas de las ciencias sociales y que me iba a sentir un poco, digamos, distinto. Pero veo que en realidad podemos conversar y hay muchas cosas en común, lo cual me alegra, ¿no? Quiero empezar diciendo que el tema claro, digamos, es en la agenda del día y nos involucra a todas, pero al mismo tiempo como que no hay muchas investigaciones sobre violencia en el Perú. O sea, cuando uno va a buscar bibliografía sobre violencia, parece que uno se encuentra con muy pocos textos que han abordado la violencia de género sistemáticamente, digamos, ¿no? Por lo tanto, voy a empezar con esa paradoja, ¿no? Parece que los niveles de violencia son cada vez mayores, pero el mundo académico parece evitar el tema. Y se me ocurre que digamos, mientras estaba viniendo aquí, escuché que había un estimado del Ministerio de la Mujer de que había una agresión cada 3 horas en el Perú, una agresión violenta contra mujeres, ¿no? Y yo me preguntaba si esto es tan fuerte, ¿por qué en ciencias sociales no hay investigaciones, digamos, numerosas sobre este tema, ¿no? Y yo creo que en principio lo primero que se me ocurre es pensar en que no estamos de acuerdo en una cosa muy básica. ¿A qué llamamos violencia?
la violencia parece ser obvia, digamos, uno parece reconocer qué cosa es la violencia, pero sin embargo no es tan obvio. En realidad sabemos que hay violencia psicológica, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo hay violencia psicológica y cuándo esto es, digamos, un patrón culturalmente aceptado? Digamos, no está muy claro, ¿no? Y con la violencia física también ocurre lo mismo, ¿no? Hay como niveles de violencia que, digamos, desde fuera uno dice es violencia, es evidentemente violencia, que para mucha gente no es violencia, ¿no? Es simplemente algo aceptable, un patrón de comportamiento dado, ¿no? Inclusive las denuncias muchas veces no llegan a darse hasta que la violencia pasa un límite permisible, ¿no? Entonces cuando la agredida dice es que me pegó sin asco o es que me pegó por gusto, entonces parece que hay como un umbral, ¿no es cierto?, en donde la violencia parece, digamos, ser aguantable o ser aceptable, hasta que se cruce ese umbral, entonces ya, digamos, ya no es permisible, ¿no? Pero por otro lado está la violencia silenciosa, la violencia estructural, ¿no? Que creo que es algo que tendemos a perder de vista cuando hablamos de violencia. Estoy hablando de las desigualdades de clase, desigualdades sociales, ¿no es cierto?, que hacen que hayan accesos diferenciados a recursos materiales y simbólicos, ¿no? Y eso también parece ser una violencia aceptada, ¿no es cierto? Y somos un país extremadamente violento en términos de mortalidad infantil, mortalidad materna, y esa violencia, sin embargo, parece no ser reconocida como tal porque no hay un agresor que está pegando directamente, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es algo sobre lo que debemos reflexionar, ¿no? Porque creo que ahí está precisamente cómo nuestros propios privilegios en realidad están garantizando la reproducción de relaciones sociales violentas, ¿no? En segundo término, yo me venía preguntando también si es que hay niveles más altos de violencia actualmente o hay más reportes de violencia. Escuché que había 17.000 denuncias por violación sexual en lo que va del año en el Perú, y yo decía, caramba, ¿esto siempre ha sido así o estamos ante una especie de epidemia de violaciones o algo por el estilo? De hecho, creo que tenemos una sociedad civil más atenta y digamos más activa, ¿no es cierto? Hay mucho activismo, mucha indignación, y al mismo tiempo están las redes, ¿no es cierto?, que hacen que la violencia sea más identificable, ¿no es cierto?, de que mucha gente, digamos, relea sus experiencias de vida tal vez a partir del testimonio de otras personas, y a partir de eso reconozcan que efectivamente ha habido violencia donde de pronto antes era simplemente algo aceptable, ¿no? Pero sí creo que por más que uno pueda decir que hay más reportes, ¿no es cierto?, tal vez por eso que estoy mencionando, quisiera preguntar si es que es solamente eso o si estamos ante niveles de violencia generalizados en nuestro país cada vez más grandes. Y me estoy refiriendo a la violencia que uno ve también en la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto?, que cada vez es como que ya no solamente robo, sino como sedicia, ¿no es cierto?, o sea, como que robo y maltrato y mato, ¿no es cierto?, es una agresividad creo que sin límites, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto de la violencia de género también es expresión de esta violencia generalizada, de falta de empatía en relaciones sociales? Somos un país, según el Latinobarómetro, que se caracteriza por la desconfianza, ¿no? El que más desconfianza tiene en relaciones interpersonales en toda América Latina, ¿no? Tenemos temor de los demás, hay una competencia medio voraz por recursos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay factores estructurales que tal vez estén haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más violenta a todo nivel, ¿no? Y eso me parece que debemos pensar, ¿no? Un tercer punto es acerca de cómo reaccionamos frente a la violencia, ¿no? Porque efectivamente hay pedidos de aumento de penas, de casación química, ¿no es cierto? Y no nos preguntamos por qué este país está produciendo tanta violencia. Y de hecho creo que debemos pensar en factores históricos, sociales, ¿no es cierto?, estructurales, que pueden tener expresión efectivamente en cosas individuales, ¿no?, lógicamente, pero creo que hay factores estructurales que no están siendo debidamente identificados, y no estamos discutiendo debidamente, ¿no? Entonces, claro, obviamente es más fácil
señalar con un dedo y pedir un aumento de pena, ¿no es cierto? Pero no estamos viendo qué es lo que causa esta violencia, digamos, visible, ¿no? Y me pongo a pensar, efectivamente, creo que ya lo he mencionado, el libro de Miguel Ángel Ramos es un buen ejemplo, es un libro sobre violencia conyugal del año 2006, y cuando uno lo lee, él trabaja con hombres que han renunciado a la violencia, trabaja sobre violencia conyugal, y cuando uno lo lee, uno termina como, digamos, cuestionando las imágenes que normalmente uno tiene del agresor. O sea, uno tiende a pensar el agresor como una persona, digamos, oronda, ¿no es cierto?, que está gozando su ejercicio de poder. Pero lo que encuentra en realidad es gente extremadamente frágil, ¿no? ¿Y por qué pegan? Porque tenían miedo que le sacaran la vuelta al momento de que se iban a trabajar. Y uno se pregunta, de pronto, el ejercicio no es solamente el ejercicio de poder, uno lo puede ver así. A veces también es cuando el poder es cuestionado, como decías tú, obstaculizado, ¿no? Cuando se da una especie de dominación sin hegemonía, digamos, ¿no? O sea, no hay hegemonía, no hay como convencimiento, consenso respecto a cómo debe ser la relación, entonces lo resuelve a golpes, ¿no? La dominación perfecta, en términos gramscianos, es cuando la dominación se da con hegemonía, entonces la dominada acepta su propia dominación y hasta tal vez goza con ella, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que la dominación perfecta no es cuando el hombre pega a una mujer, sino cuando la saca el 14 de febrero, ¿no es cierto? Y le invita a comer, le abre la puerta, le jala la silla, le dice que la ama y le da un peluche y en el fondo suena una canción de Arjona, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una dominación que garantiza, ¿no es cierto?, que, la jerarquía y garantiza la aceptación de la dominación, ¿no? Pero entonces, creo que la reacción a la violencia debería empezar a pensar, ¿no es cierto?, cuáles son los factores estructurales que causan la violencia. Pero además, un tercer o cuarto punto que quiero tratar es que la violencia de género no solamente se da contra mujeres, ¿no? En general es una violencia contra lo femenino, y lo femenino en hombres también, en hombres femeninos, ¿no es cierto?, población LGTB, ¿no? Y también se da entre hombres, ¿no? O sea, las pruebas que los hombres tienen que pasar para probar su masculinidad hacen que, una vez leí esta estadística, en América Latina, ser un joven entre 15 y 24 años de edad de clase media baja urbana es considerado un factor de riesgo a la salud. Porque hay un riesgo de morir por homicidio que es 28 veces mayor que el promedio mundial. Entonces, ser hombre, ¿no es cierto?, de clase baja, urbana, es en sí mismo, ¿no es cierto?, de morir por homicidio, ¿no? Es un factor de riesgo de morir por homicidios. Entonces, los jóvenes pueden ser victimarios, pero también son víctimas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con la violencia de género que también, ¿no es cierto?, está, digamos, vulnerando a los varones? Me parece que es importante que pensemos cómo la violencia estructural margina, lastima, crea diferencias sociales y al mismo tiempo genera, ¿no es cierto?, violencia de género muy profunda, ¿no? Entonces, creo que mi último punto es que está bien que hablemos acerca del patriarcado, ¿no? Pero creo que nunca debemos hablar del patriarcado en abstracto, ¿no? Porque el patriarcado no debemos verlo como un sistema universal que separa a hombres y mujeres o de nuevo a victimarios y a víctimas, sino el patriarcado creo que deberíamos también situarlo en términos históricos y en términos de clase, ¿no es cierto?, para poder ver cómo es que el patriarcado se expresa en situaciones socialmente concretas e históricamente concretas, ¿no? Creo que pensar que este es un problema, digamos, universal, es lo que ha impedido a los movimientos feministas también, ¿no es cierto?, crear alianzas con mujeres, sobre todo con mujeres excluidas, ¿no es cierto?, racializadas, pobres, y creo que no debemos repetir ese gesto, ¿no? O sea, deberíamos empezar a pensar en el patriarcado como algo que también de pronto se expresa de distintas maneras, para gente de clase media alta, ¿no es cierto?, no es lo mismo que para gente de clase baja, y tal vez eso implica empezar a pensar la violencia también a partir del reconocimiento de nuestros propios privilegios,
¿no? Y eso me parece como muy importante. Bueno, eso es. Muchas gracias. Gracias. Toca mirar. Silvia. Sí, tu turno. A ver si yo consigo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Yo quería comenzar con una reflexión que nos remonta a una mirada en la historia. O sea, ¿de dónde estamos viniendo y por qué estamos aquí? ¿Cómo es que terminamos acá? Y a mí me parece que es bien importante resaltar que en nuestro país, nuestra legislación, por ejemplo, siempre ha pretendido la igualdad, pero la ha pretendido de distintas maneras y su construcción siempre ha sido una construcción variante a lo largo de nuestra historia. Hemos sido un país que decía que todos éramos iguales, pero en realidad había esclavitud, había el indígena tenía que pagar un tributo por vivir en este país y claro, nuestras normas civiles decían lo que acá dijo Pilar, es que el hombre era el jefe y la mujer le debía fidelidad y le debía obediencia. Y eso ha sido parte de un mandato que ya nos fue traído desde mucho más antes y que incluía el derecho de corrección moderada, así decían, como una forma de violencia tolerada socialmente. Entonces, si yo considero, por ejemplo, que en un espacio familiar hay un jefe, le doy los atributos que tiene un jefe, y el jefe ¿qué hace? Manda, dirige, administra, coordina, corrige, sanciona, vigila, controla, todas esas cosas, ¿no? Y también ejerce violencia. ¿Y cuál era el límite de la violencia que podía ejercer el varón? La ley no señalaba un límite claro, pero sí le impedía a la mujer, por ejemplo, denunciar al marido. Es decir, en realidad, él podía pegarle lo que quisiera, porque ella no tenía capacidad jurídica para denunciarlo. Entonces tenía que aguantarse, pues, que era más o menos lo que le decían el resto, aguantarse. Y en términos de violación sexual, se supone que ella le debía fidelidad y le debía obediencia, tenía que obedecerle en todo. Y entonces no estaba sancionada la violación al interior de una relación de pareja y menos del matrimonio, ¿no? Hasta muy poquito antes, hace pocos años, ¿no? Hasta el 91 realmente, hasta 1991. Entonces, eso que suponía que el marido podía ir y violentarla sexualmente si ella no quería tener una relación. Entonces estamos viendo que nuestra historia nos señala que hemos tenido una altísima tolerancia a la violencia. Si la mujer quería denunciar y separarse, tenía que demostrar sevicia. ¿Qué es esto? Tenía que demostrar, de acuerdo a la jurisprudencia nacional, que había sido golpeada con crueldad, es decir, se le había producido daño grave, injustificado, porque como había un ámbito tolerado y justificado de la violencia, que era la violencia correctiva, entonces yo tenía que demostrar que él me pegó por gusto, porque sí, ¿no? Y por eso es que aún ahora le preguntan, ¿y por qué te pegó? Porque la gente todavía le queda la idea de que como hay golpe justificado, entonces tiene que haber sido algo que ella hizo mal que provocó el hecho. Entonces, tenía que mostrar que había habido un resultado grave y que no había sido un golpe legítimo. Y además, que había sido reiterado, es decir, que no había sido una sola vez, sino más de una vez. En realidad es el estándar legal. O sea, tú aguanta, ¿no? Solamente si es que ya es demasiado grave, si es muy seguido y todo, tú podrás tramitar. Por supuesto, casi nadie se podía divorciar por sevicia. Era muy difícil de demostrar, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos ahora como consecuencia de ese tipo de marco normativo? La encuesta última de Henares de hace 2 años atrás, va a haber próximamente el otro año, al parecer otra, señala que hay un 52% de personas que declaran tolerar la violencia contra las mujeres en distintas circunstancias. Estamos hablando de más de la mitad de la población y de aquellas que se atrevan a declararlo. Porque una línea de base que se hizo en Ayacucho hace algún tiempo mostraba que, por ejemplo, cerca del 85% de personas pensaba que si una mujer había sido infiel, estaba muy bien que le pegara. ¿No? Entonces, si uno pregunta por determinado tipo de acción que se desarrolla, entonces los niveles de tolerancia bajan o suben.
Y eso está fuertemente asociado a una estadística que tiene el Instituto Nacional, el INEI, que todos los años hace la encuesta, ¿no?, de la ENDES. Y ¿cuál es la respuesta de las mujeres? Las mujeres dicen, cuando se les pregunta, ¿usted denunció, acudió, a dónde acudió? Una de cada 4 acude a algún tipo de institución, a la DEMUNA, a la policía, al centro de emergencia, a algún lado, ¿no? 3 hacen otras cosas. La mayor parte de ellas acude a otra mujer, cosa bien interesante, acude a otra mujer. Usualmente la otra mujer no la puede ayudar, ¿no? Llora con ella principalmente. Y cuando le preguntan, ¿y usted por qué no denunció? ¿Por qué no acudió a una autoridad? El 56%, esa cifra ha ido aumentando, consideró que no era necesario. ¿Qué significa esto? Que las mujeres ponen también en una balanza cuáles son las ventajas comparativas de denunciar o no denunciar. Y dependiendo de eso, deciden. Y bueno, en la balanza pueden ir muchas cosas, desde su prestigio personal, uy, qué roche, todo el mundo se va a enterar, o el tiempo, el costo, la vergüenza, o el empeño de que tal vez la relación continúe, sabe Dios qué cosa. Pero el asunto es que ellas evalúan y deciden que esa no es una ruta. ¿Okay? Entonces tenemos altos niveles de tolerancia a la violencia. Y tenemos una historia que nos persigue hasta ahora. Porque fíjense, yo me casé con la ley anterior, con el Código Civil anterior que decía que el hombre era el jefe, ¿no? Entonces, ¿cuándo se modificó? Esto se modificó el 16 de noviembre de 1984. Recién allí se estableció que habría igualdad entre el hombre y la mujer. Yo me casé en los 80. Y entonces, y claro, y como mi madre está viva, sí, seguramente podría haberme dicho lo mismo. O sea, tú aguanta, hay que hacer tales y cuales cosas, ¿no? Porque está toda la idea de que la mujer con su actitud puede o no provocar la violencia. Y ese es otro asunto, ¿no? Siempre sentamos a las mujeres en el banquillo. Siempre. Entonces acá los que terminan presos en las cárceles no son las mujeres necesariamente, porque son los agresores la mayor parte de veces, pero a quienes se ajustician en el proceso es a la mujer. No sé si ustedes han escuchado lo que dijo Batters el otro día sobre esta voleibolista fallecida. Terrible, ¿no es cierto? Dice que ella juntó todas las figuritas para que le pase lo que le pasó. O sea, ella tiene la culpa. ¿Para qué hace esas cosas? ¿Para qué vive de esa manera? Si no se quiere morir, tiene que vivir de otra manera. Y entonces, por un lado tenemos una sociedad que vive todavía con normas anteriores. Porque eso sí es cierto. El derecho, ¿quién lo conoce? Ha modificado tantas veces que la gente lo único que sabe es que lo que se motiva es anda y denuncia. Te va a ir mejor que antes, ¿no? Pero en realidad no necesariamente les va mejor que antes. Porque llegan y el policía que pregunta a la chica, le dicen si fue violentada sexualmente y tú, ¿cómo estabas vestida? ¿No? Ningún interrogatorio jurídico le exige que haga esa pregunta. No sirve para nada en el proceso cómo andaba vestida ella. No sirve formalmente, pero sí le sirve para comunicar a los otros integrantes que están en la ruta qué cosa deben considerar como un elemento importante. Entonces preguntan cómo estaba vestida y qué hacías a esa hora en la calle. O sea, ¿qué hacías tú en la calle? ¿Por qué no estabas dentro de tu casa, que es tu sitio? ¿No? Finalmente es tú provocaste. Y fíjense que y hay un estudio que hizo Demos hace algún tiempo sobre violación sexual, donde la mayor parte de los expedientes era de niñas que habían sido violentadas sexualmente, niñas, adolescentes, ¿no? Y la mayor parte violentadas por personas cercanas y en su casa. Y cuando entrevistaron a los policías de las comisarías que habían llevado sus expedientes, los policías decían que ellos pensaban que les pasaba eso a las chicas, que andaban tarde en la noche, que andaban vestidas de tal o cual manera, o que andaban en un espacio que no correspondía. A pesar de que la realidad les mostraba que esos casos pasaban en espacios conocidos por personas cercanas, independientemente de que andaras en sotana o en bikini, ¿no es cierto? Entonces, hay este tipo de elementos
que también está operando en nuestra sociedad y que prejuzga permanentemente, ¿no? Ustedes han escuchado hace pocos días también la denuncia en el caso de Castrillón. Ya todo el mundo dijo que las chicas eran sus amantes, ¿no? Y él se ha librado diciendo que ellas eran sus amantes. Entonces todo lo que pasó es porque eran sus amantes. Y sin embargo, nosotros hemos podido ver y hemos visto como 17 casos en el ministerio, no todas han denunciado, no todas quieren, en fin, pero donde hay como, nosotros los abogados decimos un iter criminis, ¿no? O sea, hay una estrategia que se desarrolla en torno a la búsqueda de un determinado resultado. Y entonces, sí es cierto que opera esta especie de estrategia de dominación que él mencionaba, ¿no? En general, tratándose de situaciones de violencia, se comienza cortando los vínculos más cercanos de las parejas, ¿no? Recuerdo que una chica que jugaba vóley en el norte del país decía que el primer problema que había tenido con su esposo es que como ella jugaba todos los sábados con las compañeras de colegio, ¿no? Y estando casada le fueron a tocar las amigas la puerta para ir a jugar el vóley como todo el tiempo. Y el marido salió y les dijo, ella es ahora una mujer casada, ya no puede estar con esas chiquilladas, ¿no? Y entonces ella lo escuchó y le preguntábamos nosotros, ¿y tú saliste? No fui capaz de salir. Conversé con él y le dije que eran mis amigas de siempre. Y él me dijo, pero ellas son solteras, pueden hacer de su vida lo que quieran, tú ya no, ¿no? Y entonces empieza un proceso de concesiones. Un proceso de concesiones que va cortando vínculos. Entonces, por supuesto que esas chicas que supieron que ella estaba dentro y que no hizo nada, no volvieron a tocarle la puerta más, ¿no? Igual, ¿qué hacen llamándote por teléfono? ¿Por qué la vecina anda metida por acá? Entonces van cortando un conjunto de vínculos y quienes atendemos situaciones de violencia, siempre escuchamos lo siguiente, señora, ¿y usted tiene a dónde ir? Porque ahora hay alto riesgo, entonces todo el mundo va a terminar en un hogar de refugio, tiene a alguien de confianza, algún lugar. Y ellas siempre dicen que no tienen a nadie. Increíble que mujeres donde somos 12 millones acá en Lima, digan que no tienen a nadie. Y no tienen a nadie realmente porque han ido cortándose todos esos vínculos como parte de esa estrategia. Ahora, es cierto que no somos ni buenos ni malos. Esto es parte de un proceso de socialización. Acá estamos metidos todos y todas. Todos estamos haciendo algo para que las cosas sucedan como suceden. Y del Estado es bien complicado intervenir ahora que nos piden evidencia de todo, y más aún cuando no hay suficiente evidencia de qué es lo que pasa, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, para darnos recursos, nos dice, quiero que cambies las cosas. A ver, reduce la violencia y yo te doy plata. Si no, no. ¿Cómo podemos reducir la violencia? O sea, ¿qué necesitamos atacar? ¿Por dónde tenemos que comenzar? Y bueno, el Estado siempre anda ensayando en lo posible, ¿no? También es un trabajo reciente, digámoslo así, mucho más reciente aún que el trabajo que han hecho las organizaciones de mujeres levantando esto como un problema. Por ejemplo, tenemos ahora centros de atención integral contra la violencia, pero son, digamos, reducidos en número, a pesar de que son cerca de 300. Tenemos 288, creo ahora, y a fin de año vamos a llegar a los 300, ¿no? Y hemos colocado centros de emergencia al interior de las comisarías para que las mujeres que iban a preguntar y que el policía de la puerta las choteaba y le decía, ¿está usted segura que quiere denunciar? No vaya a ser que mañana venga arrepentida porque ya no se puede retirar la denuncia. Ahora puedan tener asesoría psicológica, apoyo legal, no social, que puedan tener más elementos para poder enfrentarse. Pero hicimos un mapeo de necesidades porque el Ministerio de la Mujer preside el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra la Mujer. Entonces hicimos un mapeo general y una pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la población en riesgo? ¿No? La primera pregunta, ¿cuál es la población? ¿Quiénes están en riesgo? Y entonces, para el Ministerio de Economía y Finanzas que asesoró esto es que, dadas las dimensiones de la violencia, hay víctimas, agresores, niños, niñas, que han sido ya víctimas o que probablemente lo serán. Y por lo tanto consideran que toda la población está en alto riesgo. Entonces parten de ese punto, de que la población está en riesgo. En cualquier momento me puede pasar algo. En la calle,
en la casa, con la pareja, con una persona desconocida, ¿no? Saliendo de la discoteca o de un baile. Ahora vi, antes de llegar acá, una noticia que habían dejado tirada a una mujer por un costado de la carretera central y aparentemente la habían dopado en estas fiestas patronales que hay, ¿no? Entonces, si te vas de fiesta, o si te quedas en casa, puede pasar cualquier cosa. Entonces, si es así, ¿a cuánto por ciento de la población pueden atender todos los servicios? Sumados la policía, las comisarías, los abogados del Ministerio de Justicia y todos, atendemos al 3.6% de la población. Esa es nuestra capacidad para atender, de la potencial cantidad de víctimas. O sea, pero es que si nos dedicamos a la atención, todos vamos a tener que estar atendiendo a otros. No hay modo, digamos, ¿no? No hay modo. Sí puede servir para determinado tipo de circunstancias, pero no podemos resolver el asunto atendiendo casos. No hay modo que se resuelva así. Decimos hay 130.000 policías, nosotros tenemos 3.000 personas atendiendo. Sumemos a los 130.000, que sabemos que no todos andan en eso, sumemos a los servicios de salud, sumemos a todos. Igual cubriremos ya el 10%. ¿Y el resto qué? Entonces eso supone que tenemos que hacer un fuerte trabajo con las comunidades, con la sociedad, un trabajo preventivo. Y para eso tenemos que entender el modo como está operando eso, y ahí es absolutamente importante las reflexiones que se puedan dar aquí y en otros espacios, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir? Las cosas más generales son, bueno, trabajamos con varones. Ok, estamos trabajando con varones, tenemos un mandato legal para trabajar con varones, primero a nivel comunitario general, luego con los que están metidos en algún proceso, los que están sentenciados pero sin pena carcelaria, los que están en las cárceles y los que están en los centros de juveniles. En los centros juveniles el 22% están por violación sexual. Y la cifra es muy parecida a las de adultos. Ellos están 20%, un poquito menos. Pero por ahí, ¿no? Cifras van, cifras vienen. Entonces 1 de cada 5 más o menos está preso por delitos sexuales. Y no metemos ahí a las agresiones de otro tipo, ¿no? Allí habrá también un otro porcentaje. Y sí queremos señalar lo siguiente, ¿no? Estamos trabajando con varones, ha habido pilotos interesantes, porque hay mucha gente que decía que no tenía sentido que se invierta en trabajar con varones porque ¿qué varón se va a reconvertir? Entonces yo diría que mujer se reconvierte. O sea, en realidad, si nosotros nos ponemos en ese plan, nunca vamos a poder hacer nada. Trabajamos nosotros en las zonas del desastre, en el norte, con un grupo de 32 más o menos profesionales que estaban presentes para apoyarlos en distintas cosas, ¿no? Y bueno, empezaron a trabajar con los varones y ellos decidieron llamarse los hombres de miércoles. Se reúnen los días miércoles, ¿no? Entonces ellos dicen, somos los hombres de miércoles, dicen ellos, ¿no? Y empezaron a trabajar primero el tema de la violencia hacia niños, niñas, y claro, ellos dicen que les pegan a sus hijos porque quieren que sean mejores que ellos, ¿no? O sea, es toda la idea del golpe que corrige, que endereza, ¿no? U otro dicen, este país necesita mano dura, ¿no? Bueno, ya, es eso, ¿no? Que ahora están así porque ahora el profesor no les puede pegar, porque ahora la mamá no les puede jalar la oreja, etc. Entonces, con la idea de que el niño va a ser mejor si es que está corregido utilizando violencia. Entonces, cuando se les señala que hay violencia y que así no van a conseguir lo que quieren, sino de otras maneras, sí aprenden las otras maneras. Interesante. Y es más difícil cuestionar su relación con el mundo desde un asiento en el que pueden tomar un conjunto de decisiones ellos autónomamente. Entonces ellos dicen, sí dialogamos. A ver, ¿cómo dialogas? Me saqué la junta. Mi esposa quería comprar un televisor y yo quería comprar un carro, por decir, ¿no? ¿Y cómo quedaron? ¿En qué quedaron? Bueno, compramos el carro. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces es un diálogo de sordos, porque cuando hay distintas relaciones de poder y de capacidad para intervenir en una decisión, obviamente todos sabemos quién va a ganar, ¿no? Eso es como crónica de una muerte anunciada. Y sí, lo que estamos viendo con mucha preocupación es que hay extrema crueldad en los casos que están pasando. Terrible. Ustedes han podido escuchar una niña de
de 2 meses de nacida violada sexualmente, ¿no? Y no era la única, o sea, no sale todo lo que nosotros recibimos como información, no sale todo en los medios, pero sí un chico de 17 años mata a su hija de 1 mes violándola, o sea, la violó y se murió la niña, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas terribles, niñas embarazadas, cada vez más. Ahora ya están en las estadísticas. Si ustedes entran a la RANIC y ven la edad, niñas de 8, 9, 10 años que ya han tenido un hijo. Chiquillas, o sea, niñitas y violentadas todas por alguien cercano, ¿no? Y usualmente con violencias sucesivas, con chantaje, con temores, con varias cosas. Y sí, ya sé que estoy con el tiempo, justo termino ahora. Y simplemente decirles a propósito de la crueldad, que ahora ya hasta se mata por encargo, ¿no? Y estamos viendo en este país ya este año 5 casos en los que se ha mandado matar a las mujeres desde las cárceles con sicarios. Sí. Gracias. Bueno, vamos a seguir conversando y van a seguir pudiendo hablar, pero quiero darle oportunidad a las que no han terminado, y quería, a modo de tratar de agarrar alguno de los puntos, difícil porque cada uno ha tomado alguna perspectiva, pero creo que me gustaría incidir sobre una especie de, podríamos decir, de paleta o de gama que va desde la violencia estructural que plantea Juan Carlos y que tú también estás planteando, digamos, una especie de violencia sin un violentador físico permanente, sino una violencia soterrada. Estoy recordando un artículo que apareció en El Comercio de Leda Pérez, y que decía cómo le había sorprendido a ella llegar al Perú, ver a las mujeres vestidas con uniforme en las calles, refiriéndose al uniforme de las empleadas del hogar, ¿no? Que efectivamente es una violencia soterrada, sin un violentador directo que pega, pero que hay ahí una cosa muy fuerte contra la mujer, ¿no? No vemos hombres uniformados, ascensoristas o jardineros circulando por las calles, ¿no? Entonces, desde esta violencia casi estructural hasta la crueldad extrema, que también es muy llamativa, porque en la agresión, las agresiones que estamos viendo y las matanzas que estamos viendo son espantosas, son actos realmente de crueldad extrema, no es cualquier agresión, ¿no? Se les quema, se las desfigura, se las masacra. El tema con los niños, últimamente han habido varios situaciones de muerte de niños de 2 años, asfixiada una, abaleada la otra. En fin, quería resaltar este continuum, ¿no? Lisi, a ver sí, si... yo estaba pensando en esto porque, bueno, sabemos que la violencia es un asunto relacional, ¿no? Y creo que cuando hablamos de esta violencia estructural, hablamos de una serie de violencias acumuladas, ¿no? Yo estaba pensando también en cuando fuimos a San Pedro de Coris para hacer justamente el trabajo con la estrategia rural, había toda una comunidad entera que había sido una comunidad avasallada por Sendero y que ahora era la mayor cantidad, concentraba la mayor cantidad de violencia de género. Entonces, hay una especie de acumulación de violencias, de unas ¿no? O por ejemplo, cuando fui a una vez a Ayacucho, porque eso fue hace años cuando estaba en la Comisión de la Verdad, y entonces era ver el tema de las violaciones sistemáticas a las mujeres. Entonces vamos al taller, le pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto de las violaciones? Y me dicen, ¿cuáles? Las de cuando éramos chicas, de mi papá, de mi abuelo, de mi... Entonces la violación de los militares se asentaba sobre una serie de violaciones anteriores, ¿no? Entonces yo creo que este tema de la violación, de la violencia, no es tampoco un asunto sexual, es un asunto más de poder y de control, ¿no?
y en algunos casos creo que también de algún desorden mental, porque alguien que viola a un bebé de 2 meses me parece que ya estamos en otro registro, no sé qué piensan ustedes, pero y creo que todo esto tiene que ver con todas estas roturas de vínculos que han habido históricamente en los últimos años en el país. O sea, cada vez tenemos una población que está más desvinculada de sus, o sea, a propósito de cómo se construye la subjetividad, se está construyendo de una manera donde el otro no existe, no ha habido, es carente, niños que no tienen mamá o papá o han sido a su vez maltratados y también han sido testigos de extrema crueldad. Entonces, como dice Ulloa, la crueldad se gesta, digamos, en la primera infancia también, cuando se desvincula la agresión, ya no se pone al servicio de la vida, sino se convierte en una violencia que va dirigida a destruir al otro porque me da miedo, porque gozo haciéndolo, porque simplemente tengo que hacerlo para salvarme yo, pero además hay una especie de goce porque no hay un tercero, ¿no? Y eso me lleva al tema de que no hay una ley tampoco interiorizada, ¿no? Hablamos nosotros del complejo de Edipo, del padre, pero las figuras paternas también y masculinas están, digamos, subvaluadas, ¿no? Los padres de la patria, entonces como que tampoco no hay esta posibilidad de tener una ley interna. Tenemos leyes muy buenas, muy muy interesantes, pero que no logran ser no solamente conocidas, sino interiorizadas, ¿no? Entonces, y sí concuerdo con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Sobre el patriarcado, porque yo sí pensaba el patriarcado también como toda esta suma de lo que estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? En realidad el patriarcado es una suerte de precarización de la vida, ¿no? La vida se vuelve muy precaria en términos de vínculos, en términos de ligazón, entonces se reproduce la violencia que es cortar estos vínculos, cortar, digamos, la posibilidad de conectarse, y en ese sentido lo comunitario, que en algún momento fue, digamos, la posibilidad de contener, porque creo que todo este tema también que dice ya desde el punto de vista individual único del holding, ¿no? De tener una contención, la mamá que abraza, que sostiene, digamos, ese sostén se ha ido perdiendo. Entonces las comunidades se han ido como dispersando, las posibilidades de agrupamiento han sido peligrosas, se vuelven peligrosas, ya no hay esta posibilidad de poder, digamos, sostener a los individuos y también de preservar o de prevenir la violencia que se puede dar en la comunidad. Entonces, yo creo que eso es una tarea, digamos, bien importante desde cualquier disciplina o no. Hay la necesidad de recuperar, porque hay algo que sea, como decíamos todos y Silvia, hay como un dique que se ha roto, ¿no? Y ahora es como que todo pasa, pero okay, bueno. Quiero abusar o aprovecharme de mi rol de coordinadora para hacerles una pregunta. Tú mencionaste que en algunos casos se trataba ciertamente de patología. Yo quiero plantear la pregunta si se trata de algunos casos, aún en los casos más de violencia estructural. Yo quiero plantear el tema de la patología, porque no porque tengamos una visión multidisciplinaria, tenemos que dejar de ver que, aunque un síntoma social es un síntoma patológico de la sociedad, es decir, algo nos está pasando si es que estos criterios que tú estás planteando son los que rigen la educación y la justicia y la manera de relacionarse las personas en nuestro país. Entonces, quiero poner en el tapete si esto no es una cuestión finalmente de salud pública, y creo que como tal habría que enfrentarlo, ¿no? Creo que tú seguías, Pilar. Perdí mi papel de coordinadora.
no se No. escucha mucho. Tiene que estar verde. No. No. Creo que el de Juan Carlos es el que no se escucha. Hay uno que creo que está fallado. Ahora, Sí. ya. Bueno, que, no sé, a mí esto de la salud mental y de la patologización no me termina, ¿no? Que lo de la salud mental y lo de la patologización no me termina de convencer. Pero bueno, habrá que ver, en algunos casos se puede tratar de algunas perturbaciones, pero en realidad No. estamos hablando de que todos somos capaces de en un momento determinado, digamos, pasar al acto, como dirían los lacanianos. No sé, a mí no me gusta, pero es cuestión de darle vueltas y de conversarlo después. Yo pensaba en el tema de la generalización de la violencia, ¿no? Ujú. Y me acordaba de Pierre Lebrun, que dice que el neoliberalismo está sacando lo peor de nosotros, ¿no? En este sistema que lo único que hace es destruir todo el tiempo los lazos sociales, en ese sistema que nos empuja permanentemente al individualismo, a la competencia, al éxito, ¿no? A que no nos importe un rábano el prójimo, ni que no tengamos ya ninguna ilusión por un futuro, por una utopía, por una colectividad. ¿No? Que solo nos empuja al consumo desordenado, digamos, ¿no? Hay una escritora que dice que las mujeres, ¿no? Estamos muy preocupadas ahora pensando en qué nos vamos a comprar, qué nos vamos a poner y qué tan regias vamos a estar, y nos hemos olvidado del tema del feminismo, nos hemos olvidado de cómo defender nuestros derechos, de cómo, digamos, integrarnos de otra manera en la sociedad, ¿no? Entonces, él dice que estamos produciendo más malestar del que podemos consumir, ¿no? Parafraseando a Freud en esto del malestar en la cultura, que esta cultura está produciendo un malestar indigerible, ¿no? Y ciertamente, pues yo pensaba cómo el pacto se ha incumplido, ¿no? Hay una crisis de la ley, este pacto primordial de los hermanos, del padre, la horda primitiva que lo mataron y que, digamos, pusieron como condición que ninguno tomara el lugar del padre de la horda, sino que todos renunciaran a la satisfacción de sus pulsiones en aras de la colectividad. Este pacto se ha roto, ¿no? En primer lugar, que el lugar del poder quedara vacío, si todo el mundo se ha subido. Alan García, Toledo, las mujeres, los demás, estamos asqueados de ver todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que hay mucho eso, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia general? Yo creo que también tiene que ver con eso, con que se renuncia y no se recibe nada, ¿no? Que nuestros, digamos, modelos de identificación de autoridad son un desastre, ¿no? Entonces, la gente ya no renuncia, pues, ¿no? Aparte que hay un mandato permanente de se puede todo, ¿no? Esto de la castración simbólica, ¿qué? Se puede todo, no te prives de nada, compra, consume, revienta la tarjeta, viaja. ¿no? Ahora o nunca. Ahora o nunca, claro. Y entonces yo creo que ahí también el Estado abdica de su rol, ¿no? El Estado, ¿qué Estado? O sea, el mercado, el gran Dios del mercado, el Estado no cumple ningún rol en términos de restablecer los lazos, en el tema de violencia, por ejemplo, de difundir otro tipo de representación, otro tipo de modelos de identificación, ¿no? Yo, en una entrevista que me hicieron la vez pasada en la radio, decía, ¿por qué así como hay franja electoral en los canales de televisión, no puede haber una franja que tenga que ver con esto, con difundir otro tipo de mensajes que le pongan un poco de freno a todos estos programas basura, que lo único que hacen es poner a las mujeres como objetos, como pedazos de carne, reforzar estereotipos? ¿Por qué no se podría? ¿No? En España, me acuerdo que justo se ha celebrado 20 años de la muerte de una mujer que se llamaba Ana Orantes, que era una mujer maltratada. En esa época, pues, no se difundía tanto el tema, pero un canal de televisión la invitó, le hizo una entrevista, la mujer habló,
y llegando a su casa el marido le prendió fuego, le puso queroseno, la incendió y murió. Y a partir de eso, todos los periódicos españoles se hicieron un convenio de poner durante años una franja en la primera página y una contabilización de cuántas mujeres morían y cuántas mujeres en la primera, no en la última, como acá en Policiales, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho para hacer y también revisar una serie de cosas. Yo, por ejemplo, cuando hablan ahora de violencia sexual contra los niños, contra las niñas, tendríamos que pensar también el tema del incesto, ¿no? Porque en realidad ese es el tema. La mayoría de los hombres presos por violación, adultos, se trata de hombres que han violado a sus propias hijas, o padrastros que han violado a las propias hijas. A sus propios hijos también. O a sus propios hijos, ¿no? Y entonces yo la verdad es que me quedé pasmada un día que hice una entrevista, una encuesta entre mis alumnos, y muchos decían, pero ¿cuál es el problema? Si está consentido, si son adultos, si no. Y en realidad en muchos países se ha desregulado la penalización del incesto. Aquí, por ejemplo, no es delito. En España tampoco es delito. Lo único que no pueden es casarse, ¿no? Y en un montón de países se ha desregulado también. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? En el Perú no es delito. No es delito. La violación es delito y el agravante sí es un menor, pero no es un delito. Nunca ha sido, ¿no? Nunca ha sido un delito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar también todas esas cosas, ¿no? Yo estoy a punto de leer un libro que cuestiona este abandono de Freud de la teoría de la seducción, ¿no? Cuando Freud dice, mis histéricas me mienten, yo digo, la última vez que fui a ver el monólogo de la vagina en un teatro, las actrices pidieron que se levantaran o levantaran la mano todas las mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Y se paró todo el teatro. O sea, si Freud viera esto, ¿volvería a decir que sus histéricas le mienten? ¿O de repente pasaron otras cosas? No sé. Prometo para el próximo evento investigar un poco. Me compré un libro de un autor que cuestiona este tema, ¿no? Pero creo que hay un montón de temas que... Y yo en realidad quería terminar diciendo que necesitamos urgentemente incluir a los hombres en este asunto, ¿no? Que no es un tema que tengamos que resolver entre mujeres solas. Los hombres, el movimiento homosexual, los psicoanalistas, los historiadores, los políticos, tenemos que hacer sentarnos a pensar en qué hacemos y cómo exigimos al Estado políticas públicas, políticas culturales, políticas educativas. Leía, por ejemplo, que en Francia y en Eslovenia había caído drásticamente el nivel de violencia sexual contra las niñas porque se había invertido en programas educativos en los colegios desde los 5 años, en que los niños aprendieran a hablar abiertamente de sexualidad, que pudieran hablar de, que pudieran contar lo que pasaba en sus casas, y esto ha generado un real retroceso de los estándares de violencia sexual contra los niños. Ok, gracias Pilar. Juan Carlos. Todo ahí usted. A ver, mi reacción a esto de la patología y la salud mental, me hizo acordar a un libro ya antiguo, de haber sido de los 90, comienzo de los 90, Rafa León, que publicó Demus, que se llama Yo actué como varón solamente. Y es un libro en donde el autor ha entrevistado a condenados a procesados por violación, ¿no? Entonces, estos hombres que están en la cárcel por haber violado, en realidad no sienten que han cometido un delito, no sienten que hayan hecho algo malo, sino que han actuado como varones solamente. O sea, han hecho lo que se esperaba que hicieran, ¿no? Como varones, ¿no?
Y eso me hace pensar que esta gente no está enferma, digamos, ¿no? O sea, no es que sea patológica en sí misma, ¿no? O no tiene, o más bien no tiene conciencia. O tal vez no tiene conciencia, o tal vez efectivamente hay unas expectativas que hacen que si una chica, una niña se insinúa, así sea una niña de 8 años, como hay un caso en ese libro, entonces un hombre tiene que, ¿no es verdad?, responder e ir para El hombre adelante. siempre responde. ¿Perdón? El hombre siempre responde. O el hombre siempre tiene que estar dispuesto, ¿no? Es como un Boy Scout, siempre listo. Ya, pero creo que es importante no confundir Sí. la no patología con la no conciencia de patología. Y creo que de repente también es importante, lo que pasa es que la palabra patologizar es muy fuerte, muy dura. O sea, de repente hablar más bien de salud mental, ¿no? Si es que existe salud mental en estos... Ok. El segundo punto, hay un libro más o menos publicado en la misma época y también sobre violación, es el de Abraham Siles, que tú estabas citando hace un ratito, Silvia. Él hace una revisión de expedientes por violación. Y él lo que encuentra es que cuando la víctima es mujer, entonces el proceso se centra en ella. ¿Qué hizo ella para provocar su victimización, su violación? Y cuando es un niño, en realidad se viola todo el debido proceso para condenar, ¿no es cierto?, al violador, porque ha hecho algo impensable, algo que, digamos, está fuera de todo límite. Entonces, esto me hace pensar que hay, digamos, ciertas cosas instauradas en nuestra, digamos, cultura, ¿no es cierto?, para decirlo a grandes rasgos, que hace que la gente actúe o legitime, ¿no es cierto?, ciertas cosas, que no estoy muy seguro si caben bajo la noción de patología, en todo caso individual, ¿no? No sé si estamos enfermos como sociedad, tal vez podemos discutirlo por ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y esto configura un montón de acciones concretas, ¿no? Una especie de masculinismo o solidaridad masculina también muy fuerte en muchos casos, ¿no? En los últimos meses, 1 año y medio, yo soy parte de una comisión que investiga el acoso sexual en la Universidad Católica. Y en ese contexto he encontrado cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando comenzamos a funcionar no teníamos un correo, digamos, de la comisión, y yo mandaba los correos con mi dirección electrónica, ¿no? Y los mandaba, pero junto a una abogada, de la manera más neutra posible, ¿no? Señor, usted acérquese, tal cosa, el trámite. Y me contestaban cosas como, ay, muchas gracias Juan Carlos por tu ayuda en este caso. Estoy hablando de acusados de acoso, ¿no? Y claro, y cuando venían a las entrevistas, me miraban a mí, ¿no es cierto? Como diciendo, pero lo que estoy haciendo es normal, ¿no es cierto? Y yo como cara de palo, ¿no es cierto? Pero esperaban que yo como hombre entendiera, ¿no es cierto?, que esas cosas se daban, ¿no? Entonces, ¿de qué lo estaban acusando? En realidad había gente que no entendía de qué lo estaban acusando, si estaban actuando como varón solamente, o sea, como lo que se espera de ellos, ¿no? Entonces yo no estoy muy seguro de que necesariamente esta gente esté enferma, ¿no? Tal vez esto está tan legitimado, ¿no es cierto?, que es lo que supuestamente deben hacer, ¿no? Entonces yo he encontrado un profesor de 58 años que lo votamos de la universidad, dicho sea de paso, tratando de cortejar a una chica de 20, ¿no? Y a él le parecía, pues, como, ¿cuál es el problema, no? De repente tenemos que ponernos, yo insisto, ¿no?, en el tema porque me parece que es central. De repente tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué cosa es normal y qué cosa es esto enfermo, ¿no? O sea, sí creo que la enfermedad, cuando estoy hablando yo de salud mental, no estoy hablando de salud mental individual. Yo creo que como sociedad, si es que los hombres piensan que están actuando como varones cuando abusan, creo que hay algo muy enfermo en la sociedad, ¿no? Y lo que habla más en términos de enfermedad es su absoluto desconocimiento de que hay algo que no está funcionando en ellos. Perdón, sí. No, disculpa, voy a decir algo que tú ya dijiste, ¿no? Que es esto de la falta de empatía, ¿no es cierto? Yo causo un dolor, o sea, estoy actuando como varón solamente, es también ser insensible al otro, ¿no? Por ejemplo. Y cómo educamos a los niños, ¿no? Como para que no sientan dolor, no logren comprender sus propias sensaciones,
mucho menos van a entender las sensaciones y el dolor que causan en otra persona, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de el otro no se siente, hay una falta total de conciencia de lo que uno causa en los demás, ¿no? Y eso está como muy generalizado en nuestra sociedad, ¿no? Y es algo propio de hombres, además. Parece que estamos como entrenados a no sentir al otro, ¿no? Al otro, a la otra, ¿no? Sí. Bueno, yo solo quería decir que en realidad deberíamos dejarle eso a los psiquiatras y al DSM-4 que ya han patologizado, pero hasta hay uno que me corresponde a mí que se llama trastorno oposicionista desafiante. Un ratito, ¿no? Yo creo que hay que, digamos, mantenernos en lo que nos corresponde. No, perdóname, analizar, los únicos que investigar, hablan de patología estudiar, no son los psiquiatras. Creo que nosotros los psicoanalistas tenemos mucho que decir al respecto desde una perspectiva psicoanalítica. O sea, acá estamos en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y creo que lo que tenemos que hablar es esto, de términos nuestros, ¿no? Sí, pero yo... Me parece más importante esto que planteaba Juan Carlos y cómo, claro, enfermos, estamos hablando de que eso todavía está en la mentalidad de muchos hombres, que los cambios no han producido una mentalidad de verdad. Eso está dentro de las cabezas de las personas y eso nos hace enfermos. Eso nos hace simplemente tributarios de una historia, ¿no? Tributarios de un residuo de una cultura anterior que nosotros no hacemos nada por criticar, por cuestionar, por derribar, porque el Estado ha abdicado su función. Yo quisiera darle la palabra a Silvia, ya que todavía no ha hablado en segunda instancia. Le toca. Sí, bien. Varias cosas, ¿no?, con relación a esta reflexión. Una primera es que, así como el varón dice, yo me porto como hombre solamente, en realidad hay muchas mujeres que también se siguen portando como lo que se espera de ellas. Y entonces se come todo el sapo de la violencia, como digo yo. Pero fíjense que él preguntó al comienzo, en su primera exposición, sobre el tema de la violencia psicológica. Bueno, la violencia psicológica aparece como derecho para ser protegida, la integridad psicológica, recién en el año 93 en el Perú, ¿no? Con la Constitución vigente. Antes no existía. Y además, en términos de lo que era, cuando había violencia física, yo les conté lo de la sevicia, pero en realidad el criterio era más o menos Santo Tomás, ¿no? A ver, si no se ve, entonces no hubo, ¿no? La policía, uno iba a denunciar, me ha violentado, me ha pegado, a ver, ¿dónde está, no? A ver, porque alguien lo tenía que ver. Y entonces el famoso maltrato sin lesión, que son las cachetadas, jalones de cabello, empujadas contra la pared, pellizcos, etcétera, no existían como violencia. Entonces, digamos, bajo ese concepto de que la violencia física es algo que tiene que tener un resultado visible y tangible, hacía que muchísimas de las conductas violentas y cotidianas desaparecieran, digamos, del escenario de lo violento. Y la violencia psicológica, como no se veía, no existía. Entonces, yo recuerdo haber ido a averiguar a varias comisarías cómo estaban catalogando la violencia psicológica que aparecía en los cuadros, ¿no? Que ellos tenían que señalar que hubo violencia psicológica. Entonces ellos decían que cuando le agarró a cachetadas y a todo eso, la violentó. Y eso la afectó psicológicamente. Y como no se veía, entonces era violencia psicológica. Fíjense, todo el drama que había, no sabían cómo conceptualizar la violencia psicológica. Incluso la medición de la violencia psicológica está todavía en un largo debate. El año pasado ha salido una guía de evaluación de la violencia psicológica que ha hecho el Instituto de Medicina Legal, pero que aún ellos ni siquiera lo pueden aplicar, que lo diferencian de la guía de evaluación de la violencia psíquica, que solamente se puede aplicar 6 meses después de haber transcurrido el hecho, y que es donde ellos plantean algún tipo de diferencias. En todo caso, lo que yo quiero decir es lo siguiente: cuando dábamos nosotros cursos para las mujeres y les explicábamos que había la violencia física, el maltrato sin lesión, la violencia psicológica, la violencia sexual, la coacción grave, ¿no? Ese tipo de cosas, una levantó la mano y me dijo, doctora, lo que yo le he entendido es que resulta que yo soy víctima de violencia psicológica y yo no tenía la menor idea. Yo me sentía siempre mal, pero no sabía por qué. No sabía que lo que me estaban haciendo era violentarme psicológicamente. Me acabo de enterar, ¿no? Y mucha gente se acaba de enterar, o sea, no sabe qué es lo que realmente les está pasando, ¿no? Entonces,
más allá del conocimiento de lo legal, saben que es algo malo, pero no lo logran identificar, ¿no? Y como el resto tampoco lo maneja mucho, entonces no lo incluyen en las cosas que tienen que decir, en las cosas que comunican, y se comen ese problema solas, ¿no? Se deprimen, etcétera. Entonces, hay un asunto que tiene que ver con cómo identificamos una situación violenta. Y sí tiene que ver con los varones, como él decía, ¿no? Dice, pero yo no la toqué, dicen algunos, ¿no? Yo no la toqué, yo no la he acosado porque yo no la he tocado. Solamente le he dicho, ¿no? La he siriado, dicen. Bueno, las cosas que dicen son terribles, ¿no? Porque siriar era otra cosa. Yo recuerdo de chica, no me siriaron a mí, no. Escuché a Nicomé de Santa Cruz que le lanzaba una décima a una señora. Ya, bueno, eso era pues, ¿no? Realmente siriar, como dicen ahora. Ahora dicen barrabasada y media. Entonces, el asunto es que muchos incorporan estos acosos a lo que es más bien su estrategia de siriar, pues, ¿no? De ver cómo hago que la chica me mire, etcétera, ¿no? Y entonces, sí yo creo, y también muchas chicas no conocen el límite. Yo le estaba contando el tema de lo Castrillón, y con todos los procesos de reflexión que ha habido, ellas han podido identificar por qué pasó lo que pasó y cómo terminaron involucradas en un asunto de esta naturaleza, y por qué se sentían tan mal y tan culpables, pero se callaban porque no sabían realmente si les iban a decir que ellas habían sido cómplices o no, qué pasó, por qué fueron allí, por qué terminaron en esa clase, ¿no? Si ellas podían o no haber salido corriendo, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con el modo como se juzga desde la sociedad lo que sucede. Entonces, así como juzgamos a las mujeres, juzgamos a los hombres también, ¿no? Entonces, el malo, malo y la buena, buena, ¿no? Y nos parece insólito escuchar, ayer escuché en la televisión a una señora del Callao, que estaba toda masacrada y habían denunciado al marido, la hermana había denunciado a la pareja de él. Y ella lloraba y decía, bueno, yo no lo he querido denunciar porque yo todavía lo amo, ¿no? Y la hermana decía, ¿qué lo amo? Si te han masacrado 20.000 veces, o sea, no es hoy día, ¿no? ¿Cómo que lo amo? Entonces, y la otra lloraba y decía que lo amaba. Entonces, esta suerte de sentimientos encontrados, de desazones, de cosas que no se entienden y donde termina involucrada la situación de violencia. Entonces, es muy difícil. Y fíjense que hemos estado hablando de los violadores, pero también hay pues feminicidas, ¿no? Y muchos de ellos matan con suma crueldad a la mujer y después no matan ni una mosca. ¿Por qué? Porque el objeto, digamos, que ellos querían eliminar era ese, no lo otro, ¿no? Y entonces siguen bien con el mundo. Y también cómo hay procesos de juzgamiento incluso dentro del propio ámbito carcelario, ¿no? Estaba contando a Pilar que en el caso de este tipo que violó a la niña de 2 meses, lo violaron 32 presos ese día, cuando fue internado. Terminó casi muerto también en el hospital, caso que eso no fue noticia para nadie, ¿no? Pero como una suerte de venganza, ¿no? Entre todos diciendo, bueno, yo soy ladrón, pero yo no soy violador, ¿no? O sea, hay también una clasificación mental de hasta dónde es posible hacer y qué cosas no puedo yo infringir, ¿no? O yo mato al de fuera, pero no mato a la esposa, ¿no? De repente podemos darle la palabra al público si quieren hacer algunas preguntas. Tenemos 12 minutos. A ver, Chino. Sí. Sí. Si alguien atrás, sí. Más fuerte, pues.
Ok. Gracias. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Me escucha? No. No está sonando el micrófono. ¿Sí? Y ahí está. Sí. Fuerte, para que escuchen los de atrás, por favor. Hola. Dale nomás porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, no, no. Ujú. Ok. Muchas gracias. Vamos a tener que dejarle la Sí. palabra a otras personas también. Disculpe, pero tenemos que... Sí. De acuerdo. Creo que efectivamente de repente nos ha faltado un educador en este debate interdisciplinario. Sí. ¿Alguien más quería acá hablar? Entonces le dejamos la palabra para que respondan. A ver, Lizzy, tú primero, muy breve. Ya. Ya. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la educación es muy importante, pero no es solo la educación en los colegios, es la educación desde temprano, desde la casa. Incluye a los colegios, a los padres, está bien. Pero creo que también tenemos que tener conciencia que estamos viviendo ahora una arremetida contra la posibilidad de poder conversar en los colegios sobre algunos temas importantes para poder evitar la violencia y para poder hacer que los niños piensen. Con mis hijos no te metas, y eso no es solamente acá en el Perú, es en América Latina. Entonces tenemos que contextualizar también todo este tema de las desigualdades y del patriarcado también aquí. O sea, yo estoy de acuerdo. Con el tema de la salud pública, yo creo que tenemos que también, hay casos de personas violentas que efectivamente tienen un problema de salud mental, seguro, no, pero no todos tienen un problema de salud mental. O sea, digamos, entendido como salud mental, que es un término que a mí tampoco me gusta mucho, porque si tenemos en cuenta cómo está estructurada esta sociedad, etcétera, etcétera, todos tenemos una manera, y todo lo que hemos hablado del patriarcado y de cómo hay una especie de exposición de los hombres respecto a estos crímenes como una manera de mostrarse, que creo que no entra el tema del incesto y de los bebés allí. O sea, que para mí eso es otra cosa, y creo que la prueba está el ejemplo que pone Silvia, que hay un límite hasta para los propios presos con este tipo de casos. O sea, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que por ahí o sea, este es un tema amplísimo,
creo que no podemos abarcarlo todo, pero desde el psicoanálisis yo creo que tenemos que tener una mirada más aguda sobre este tipo de ejemplos que hemos visto de desigualdades de género que pasan como desapercibidas a veces para nosotros mismos, porque nosotros también estamos enceguecidos de alguna manera dentro de esta estructura y en general sabemos que por eso necesitamos de un otro para poder compartir nuestro trabajo, ¿no? Pero Gracias. creo que ya, Sí. está bien, gracias. 2 minutitos, Pilar. Correcto. Es que Está bien, está bien. estamos media hora más allá de No, lo... creo que Lizzy me ha representado perfectamente. Ya. Respondió, porque así que yo concedo mis 2 minutos. Ok, Juan Carlos. Yo apagué esto. Ahí está. Esto de los micrófonos era como una metáfora no planificada de lo difícil que es escucharnos, Es ¿no? incomodísimo. Digo como sociedad. Pero creo que nos estamos escuchando y yo creo que de pronto manejamos términos que no necesariamente compartimos, ¿no es cierto? Que significan cosas distintas en diferentes disciplinas y creo que el diálogo es bien importante, ¿no? A veces hay cierta cacofonía, o sea, me hace ruido, ¿no es cierto? No entiendo bien, pero creo que empezar a hablar es muy, muy importante. Y efectivamente es un diálogo interdisciplinario y en verdad yo no siento que las ciencias sociales puedan explicar por qué hechos como lo que hemos estado viendo acá, o sea, me parecen inexplicables, a mí también, ¿no? De otro lado también pienso que tampoco podemos pensar en desde el punto de vista del individuo que comete el acto, sino que tenemos que pensar en el momento histórico en que estamos, ¿no? Y un conjunto de cosas más estructurales también, ¿no? Entonces, creo que la única manera de poder ver esto es desde diferentes ángulos, ¿no? Y creo que para eso dialogar hace bastante bien, ¿no? De paso, en una sociedad que dialoga muy poco, ¿no? Así es. Sí. Gracias, Juan Carlos. A Silvia. Ya. Sí, con relación a los temas de educación, nosotros hemos hecho un piloto por 2 años seguidos en 397 colegios de educación básica regular y tenemos un programa que vamos a empezar a aplicar el otro año en todos los colegios. Hoy día, justamente en la mañana, se ha firmado ya un convenio con el ministro. Y sí, una dificultad que hay es, por un lado, ideas y valores de los propios docentes, independientemente de lo que piense el ministro, lo que diga el currículo, ¿ah? es cómo el docente va y dice más o menos lo que le da la gana en términos de sus opiniones cuando está en clase. Y entonces allí tenemos que esta arremetida más conservadora, por ejemplo, está no solamente en la sociedad, está metida al interior de las escuelas y al interior de los salones. Entonces, generándole contradicción, porque los chicos me decían el otro día que estuvimos en un colegio, me decían, pero a mí el profesor de biología no nos quiere enseñar bien las cosas, porque nos ha dicho que todo eso, las diferencias de hombres y mujeres, lo vamos a aprender recién en el segundo de media. Y sin embargo, la señorita de la clase de tutoría ya les contó todo, ¿no es cierto? Entonces, hay como resistencias de los docentes, de la estructura también, pero también de los propios padres de familia, ¿no? Esto de con mis hijos no te metas, tiene que ver con no te metas con nada, ni en educación sexual, no los corrijas, no nada, yo veo, en fin, hay, digamos, cosas que se tienen que trabajar y en términos de una estrategia preventiva es una entrada interesante, pero tiene sus propias limitaciones. El tema del fortalecimiento de las relaciones al interior de las familias que tienen que ver con esta afectividad, con sentirse protegido, etcétera, también es importante. En el Perú, el 42% de los procesos civiles son por alimentos, o sea, tipos que no quieren dar de comer a sus hijos. Entonces, esa es una muestra de lo que pasa también, ¿no? Y sume a la gente de la pobreza en otro tipo de circunstancias. Lo otro es que hay un plan nacional de prevención de las violencias que ha sido aprobado en el Ministerio del Interior, donde se han articulado varias cosas que tienen que ver con asuntos familiares y han logrado alguna información del modo como se van interconectando. Sin duda, esto todavía tiene una idea muy policial, pero estamos tratando de avanzar en incorporar otras cosas. Lo otro en relación a la salud mental, les diré yo que a mí sí me parece bien importante.
esa estrategia de salud mental comunitaria que está trabajando el Ministerio de Salud, por ejemplo, inició hace 2 o 3 meses recién con más fuerza en Ayacucho, y nosotros tenemos ahí algunos centros de emergencia mujer, y nos señalan que muchas de las personas que van están acudiendo a esos espacios. Y sienten que son espacios que no hay en otros lados, que es un espacio de diálogo, donde pueden conversar, llorar, etcétera, sin sentirse juzgados, y que pueden tener mucho más tiempo que el que podrían tener en una contención emocional en un centro de emergencia. Entonces a mí sí me parece que esos espacios donde la gente pueda expresarse, pueda comunicarse con otros, pueda obtener una información más profunda, ¿no? Y pueda tratar de explicarse lo que les pasa también, y cómo ellos dicen, quiero que nos enseñen hasta cómo educar a los hijos, porque hay mujeres que dicen, me da ganas de pegarle, sé que no debo, pero no sé cómo lo corrijo, porque tampoco no lo puedo dejar así. Entonces hay cosas nuevas que tenemos que aprender a educar sin violencia, a utilizar distintos tipos de espacios, y sin duda falta mucho por hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los invitados y a todos ustedes. Esperemos poder continuar con este tipo de diálogo.